Shalom Aleichem, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi hoy Bezrat Hashem. Vamos a estudiar la página 5 del tratado de Baba Kama. La Gemara cita una veraitá que expone una lista de categorías de daños, de dañadores de Avot Nezikin, más extensa que la de Rabbi Yoshaya. Es decir, la Mishnah nos dijo hay 4, Rabbi Yoshaya nos dijo hay 13. Ahora nos dice así, Tane Rabbi Hilla, enseñó Rabbi Hilla, Esrim Be'arba Avot Nezikim. Hay 24 categorías de daños primarios. ¿Cuáles son? Tashlume Kefel, el pago del doble valor de un objeto robado. Es una. Tashlume Arba Behamisha, el pago cuádruple y quíntuple cuando se robó un animal y se lo degolló o se lo vendió. Veganab, el ladrón que roba a escondidas. Vegazlan, el ladrón que roba por la fuerza. Ve'edim Zomemim, y los testigos conspiradores. Haones Ve'amefate, y el violador o el seductor. Motzi Shemra, el que calumnia de la mujer con la que se casó diciendo que no era virgen. Ve'ametame, el que impurifica la terumá de un cohen. Ve'amedamea, el que mezcla la terumá con el julín, con algo que no tiene santidad, haciendo que eso sea inválido para el consumo. Ve'amenasej, el que liba el vino de su compañero para la idolatría, volviéndolo prohibido para el provecho. Vehane Tlesar, es decir, estos que acabamos de mencionar y los 13 de antes. Es decir, en total, son 24. Rabbi Yoshaya, Maitama Lotanehane. Rabbi Yoshaya, ¿por qué no mencionó todos estos 11 de más para llegar hasta 24? Responde Gemara, Bemamona Kamaire. Dignasa lo que maire. Es decir, Rabbi Yoshaya trata como dañadores, como categorías de daño, a los que tienen la obligación de pagar el daño, pero no, o sea, una indemnización por el daño, pero no habla de los que hablan de una multa. Ganabe Gazlan, de Mamonahu Litne. Entonces, si es así, el ladrón que roba a escondidas y el que roba a la fuerza, cuya obligación de pago no es una multa, sino que es una indemnización, debería también haber enseñado Rabbi Yoshaya. Dice, Katanele Shomer Hinam Beshoel, ciertamente lo mencionó como cuando incluyó al Shomer Hinam, al guardián y al Shoel y al que pide prestado. Pues si un guardián no remunerado alega que un ladrón le robó, ya sea a escondidas o por la fuerza, el objeto que tenía a su cargo, y posteriormente se descubre que se encontraba en su posesión, en tal caso la Torah considera que ese guardián es un ladrón, o que roba a escondidas o por la fuerza, y entonces él tiene que pagar. Rabjía, Name, Hatanale, Shomer Hinam Shoel. Pero entonces, la vigilla que incluye en sus 24 los 13 de Rabbi Yoshaya, también está incluyendo el Shoel que pide prestado y el que guarda algo sin pedir un pago a cambio. Dice Tane Mamona de Atalide Vegetera. La vigía solamente menciona, no lo menciona porque lo menciona por separado, perdón, ¿por qué? Porque se refiere a alguien que robó, perdón, está hablando de dinero, de un objeto que inicialmente llegó a sus manos de forma permitida. Becatane mamona de ata de beisura. Y el ladrón y el que roba a la fuerza está hablando de un objeto que llegó a sus manos de una forma no permitida. Muy bien, seguimos entonces. Nos dice la Gemara, sigue trayendo preguntas sobre la opinión de Rabbi Yoshaya. Edim zomemim de mamona hu litne. A los testigos conspiradores cuya obligación es de pagar la indemnización del daño y no una multa, que los mencione también Rabbi Oshaya. ¿Qué son estos testigos? Hemos visto ya varias veces el caso de los Edim Zomemim y estudiaremos Bezrat Hashem Masejet Makot cuando llegue el momento, que si una persona viene y testifican dos testigos, así si nosotros vimos cómo fulano le debe tanto a Mengano, entonces de repente vienen otros testigos y dicen, espera, espera, ¿cómo podéis testificar esto si no estabais ahí en el día y en la hora en la que decís que estabais ahí? No están anulando la acción de lo que están diciendo, pero su testimonio no es válido. Y la Torah dice
les vas a hacer a ellos como ellos quisieron provocar. Es decir, que ellos van a tener que pagar lo que querían obligar al otro a pagar. Eso se llama los Edim Tomimim. Entonces ahí estamos hablando de pago, no de multa. Dice, saberle que Rabbi Akiva de Amar en Meshalmim al Piatzman. Rabbi Yoshai opina lo mismo que Rabbi Akiva, quien dijo que los testigos conspiradores no pagan la suma de la sentencia por su propia confesión, lo que demuestra que según Rabbi Akiva, el pago de los testigos es una multa y no una indemnización. Y saberle que Rabbi Akiva, entonces si es así que opina Rabbi Yoshaya como Rabbi Akiva, Litne tre gavneshot, entonces debería haber enseñado dos tipos diferentes de toro. Litne shor de Azik shor, que mencione el toro que daña a un toro. Litne shor de Azik Adam, y que enseñe el toro que daña a un hombre, a un ser humano. Titnan, como se enseñó en una Mishnah, que va a estar más adelante, dice Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dice, Aftam, Shechabal Beadam, Meshalem, Bemotar Nezek Shalem. Rabbi Akiva dice en esa Mishnah, también en el caso de un toro tam, es decir, que es manso, que no es violento, que hiere a un hombre, que a su vez hiera al toro, donde el daño que el toro le ocasiona al hombre es mayor que lo ocasionado por el hombre al toro, el dueño del toro paga, conforme al excedente, el daño completo. Y aquí que vemos que según Rabbi Akiva estos dos casos tienen leyes distintas, ya que el dueño de un toro que hiera a un hombre paga el daño completo, tanto si el toro es tam como muad, es manso como violento. Mientras que el dueño de un toro que daña los bienes del prójimo paga el daño completo si el toro es tam, es manso, y la mitad si es un toro muad. Por lo tanto, si Rabbi Yoshaya efectivamente opina lo mismo que Rabbi Akiva, debería haber incluido dos tipos de toro en su lista de Nezikim, de Abot Nezikim. Responde la cámara y dice, Ha, Tabre Rabbi Akiva, Digzizeh. Es decir, aquí que Rabbi Akiva rompió la fuerza de su propio puño, es decir, él mismo limitó a ciertas circunstancias específicas su enseñanza de que el toro tam que hiere a un hombre paga un daño completo. Él mismo se puso sus propias limitaciones. De Tania, como se enseña en una vereita. Rabbi Akiva dice, Yahol aftam shechabal beadam yeshalem mina alia. ¿Acaso podría ser también que un toro tam manso que hiere a una persona que pague de la mejor de sus tierras? Talmud Lomar, ya hácelo. Para eso nos enseña el versículo en la Torah y dice, y conforme a esta ley le será hecho, ya hácelo al toro. Mi gufó, meshalem, veno meshalem minalia. Es decir, que se le paga con el toro mismo, pero no se paga con el resto de sus bienes. Aonés, dijimos que vuelve a cuestionar la breitá, la opinión de Rabbi Yoshaya. Dice, Aonés va mefate, Ramusisham ra, de Mamona, hu litne, el violador, el seductor, el que calumnia a su esposa, cuya obligación es pagar también la indemnización del daño, pues además de la multa deben pagar la vergüenza, el defecto que sufrió la mujer por la pérdida de su virginidad, etcétera. Que los mencione también Rabbi Yoshaya. Responde el camarada Manavshah. ¿Qué quieres decir? De todas formas. Inezek Tanale, si dices que debió nombrarlos para incluir el pago del daño físico de la mujer, Rabbi Yoshaya ya lo mencionó. En el caso del hombre que hiera a su prójimo. Veitzar Tanele, y si dices que debió mencionarlo por el pago, por el dolor que sufrió, ya lo mencionó. También en el caso del hombre que daña. Y Boshetanele, si quieres decir que lo que tiene que enseñar es la vergüenza que le hace pasar, también lo mencionó. Y Pegam Hainu Nezek, y si dices que lo que debió hacer, mencionarlos, para abarcar el pago por el defecto, ya lo mencionó, dado que ese pago es igual al pago por el daño físico. Maetlach lememar kenasa, ¿qué te queda por decir? Que debió mencionarlos para referirse a la multa, de kenasa lo que maire, pero las multas no las mencionó. Otra pregunta. De mamón ahul litne. Quien impurifica la terumá, o quien mezcla terumá con lo que no es terumá, o quien liba, vierte vino de una persona a la idolatría, ahí, ¿qué tiene que pagar? Tiene que pagar la indemnización.
es decir, mamona, dinero, que los menciona en Rabbi Oshaya. Responde la Gemara y dice, Manafshah, ¿qué quiere decir? De todas formas. Y Ezek Sheeno Nikar Shemen Ezek Hatan el Nezek. Si opinas que en cuanto a la libación, perdón, que en cuanto a la obligación de pagar del dañador, un daño que no es visible, como en el caso, estos tres casos, es decir, la terumá, yo la impurifiqué, sigue apareciendo igual, es una manzana, ahora es una manzana de terumá impura, pero sigue apareciendo igual. Si el daño que yo le causé no es perceptible, pues sí, tú me dices que un daño imperceptible se llama daño, entonces es aquí que Rabbi Oshaya ya mencionó la obligación de pagar por el daño, porque cuando una persona le causa un daño a los bienes del prójimo, veí Ezek, Sheeno ni Carlos Sheme Ezek, pero si un daño que no es perceptible no se llama que le causó un daño, Habele Knasa, o Knasa lo que maire, entonces ¿por qué tiene que pagar? Será por una multa, y las multas no las menciona Rabbi Oshaya. La Gemara propone y dice, Lema casaba rabijilla, ezek shenon nikar, lo sheme ezek. Digamos aquí que rabijilla opina que un daño imperceptible no se llama un daño. Y que él habló de estos tres casos para incluir a aquellos dañadores cuya obligación es pagar de una multa. De Ishme, ezek, porque si fuese que para rabijilla el daño imperceptible se llama un daño, hatanale nezek, es decir, he aquí que ya mencionó el pago por el daño que la persona le hace a los objetos de la otra persona. La Gemara rechaza esta propuesta y dice no. Tane ezeka de minkera, utane ezeka de lo minkera. Es decir, Rabbi Oshaya mencionó el caso del daño perceptible y mencionó el caso de un daño imperceptible. Muy bien. Bishlama le Tana Didan. Se entiende bien que nuestro Tana, el de nuestra Mishnah, Tana Minyana le Maute de Rabbi Oshaya haya mencionado la cuenta de dañadores primarios porque lo hizo precisamente para excluir a los que menciona Rabbi Oshaya. Pero Rabbi Oshaya, Tane Minyana le Maute de Rabijilla. Y Rabbi Oshaya dijo específicamente que había 13 para excluir ¿qué? Para excluir los 11 más de Rabijilla. Era Minyana de Rabijilla le Maute Mai. Pero entonces, ¿por qué Rabijilla dijo que hay 24? Es decir, lo que quieren decir aquí es que cuando la Mishnah o el Taná, el sabio, dice hay tantos, ¿qué quiere decir que hay tantos? Si no, hay 4, no 5, hay 13, no 14. Entonces, la vigilla, que es el que más incluyó, ¿por qué dijo 24? Que es lo que excluye al decir 24. De Maute, Moser, Umefagel. Viene a excluir al delator y al que invalida un Cohen que invalida el sacrificio de su compañero con el pensamiento. Es decir, antes de hacer el sacrificio, él ya está pensando que lo va a invalidar. Y entonces, ese sacrificio queda inválido y le está causando un daño. Eso lo viene a excluir la vigilla. Belitne. Y que la vigilla menciona al delator y al Cohen este. Dice, Bish, la Mefagel, Bekodashim, lo que maire. Se entiende que haya omitido el caso del que invalida el sacrificio con el pensamiento. ¿Por qué? Porque daños de Kodashim a sacrificios no trata la vereita, de eso no está hablando. El amoser, Maitama Lotane, pero el delator, es decir, que delata a un judío, a un no judío, ¿por qué no lo mencionó? Dice, Shane Moser, de Dibura, Ubedibura, lo que maire. Dice, no, el Moser, el delator es diferente. ¿Por qué? ¿Cómo daña el delator con la palabra? Y las cosas que son daños con la palabra no las mencionó en su vereita. La Gemara objeta. Veamos Shemra, de Dibura, Bekatane. Ah, pero ¿cómo dices esto? El que calumnia contra su esposa, que es palabras, ¿sí? Y están enseñadas aquí, lo mencionó. La Gemara rechaza esta objeción y dice, no. Dibura ditba ma'asehu. La calumnia a la que se refiere la Torá es una declaración que está acompañada de una acción. Ahí sí la menciona Revijilla, pero palabra por decir palabra, no. Ve'aerim domemim, de dibura de let be ma'ase, vehu bekatane. Ah, y entonces esos testigos, los testigos conspiradores, que es uno donde el daño fue causado por una declaración que no está acompañada de una acción previa, pues lo único que hacen es dar un testimonio falso. Y aún así lo mencionó. La Gemara vuelve a rechazar esta objeción y dice no.
Hatam, Afalgav, Delet Be Maase, Rahamana, Karye Maase. Dice, ahí en el caso de estos testigos, aunque su testimonio no está acompañado de una acción previa, la Torah lo denominó una acción. Dichti porque está dicho, Va'asitem y haréis a ellos, Kasher Zamam La'asot Leahiv, como ellos quisieron hacer a su hermano. Vemos que aquí está hablando de un maase, de una acción, aunque no hubo, pero es lo que ellos quisieron hacer. Muy bien. La Gemara analiza la denominación de Abot que reciben los dañadores mencionados en las Beraitot de Rabbi Oshaya y Rabbi Hilla. Bishla maletana didan tanabot miklalika. Yo entiendo nuestra Mishnah que enseñó Arba Abot, 4 categorías principales, porque hemos visto que hay derivados. Ahora, Ela le Rabbi Hilla, Rabbi Oshaya, Abot miklalika toladot, toledotehem mainihu. Pero, sin embargo, según Rabbi Hilla y Rabbi Oshaya, que también lo llama Abot, categorías principales, ¿cuáles son sus derivados? ¿Acaso existen derivados? Dice Amar Rabbi Abau, Kulan que Abot, Eshalem Memeta. ¿Por qué lo llamó Abot? Para equipararlos en la ley con los Abot, en cuanto a qué, a que tienen que pagar de lo mejor de la tierra. Maitama, ¿cuál es el motivo? Atia, Tajat, Netina y Eshalem Kesef. Se deduce por la Gezerá Shabbat, es decir, por una correlación de la expresión por entrega, pagará y dinero. Es decir, son varias Gezerot Shabbat, donde una de estas 4 expresiones aparece tanto en un versículo que habla del dañador primario de la Mishnah, como en otro que habla de un dañador primario de las Beraitot, de Rabbi Oshai y Rabbi Hilla. De manera que con todos los dañadores de las Beraitot se puede hacer una Gezerá Shabbat usando una de estas 4 expresiones. Y así los dañadores de la Mishnah deben pagar con la mejor tierra que poseen. Y así también los dañadores de las Beraitot tienen que pagar con la mejor tierra que poseen. La Gemara cita la continuación de nuestra Mishnah y dice, lo haré Ashor que haré Amabe. Es decir, lo que tiene el toro no lo tiene el Mabé. La Gemara explica cuál es la intención de estas palabras. Maikamar, ¿qué es lo que quiere decir el Taná de la Mishnah con estas palabras? La Gemara responde y dice, Amar, Rabzvid, Mishme de Rabba, Ajikamar. Dijo Rabzvid, el nombre de Rabba, esto es lo que quiere decir. Dichtob Rahamana, Hada, Betate, Idachmine. ¿Por qué se enseñaron por separado el toro y el Mabé? Que la Torah solamente hubiese escrito uno de ellos y deduzcamos el otro a partir de él. Hadana Marjada, Mejada, lo Aitia. Después de esta objeción, el Taná responde, el uno del otro no se pueden deducir. Veloz de Bazesh Yesh Ba'em Ruach Hayim. Ni tampoco son este y este. Es decir, el toro y el Mabé, que tienen vida, como el fuego que no la tiene. Así también dijo la Mishnah. Dice Maikamar, ¿qué es lo que nos quiere decir la Mishnah? El Taná con esta expresión. Dice Amar Rab Mesharshiya, Mishme de Rabba. Dijo Mesharshiya en nombre de Rabba. Ajikamar. Esto es lo que quiso decir. Dice Lichtov, Rahamanatarte, Vetete y Dachminayu. ¿Por qué no escribió la Torá únicamente estos 2 dañadores, el toro y el Mabé? Y yo hubiese deducido los otros de él, el fuego, a partir de la característica que en común entre ellos. Hadar Amarjada, mitarte lo atia. Después de esta objeción, el Taná responde, uno de los 2 no los puedo aprender. ¿Por qué? Porque el toro y el Mabé tienen vida y el fuego no tiene vida. Si bien la Gemara concluyó que la Mishnah había mencionado las diferencias entre los dañadores para enseñar las imposibilidades de deducir unos de los otros, ahora propone que lo que concluyó no es preciso, porque en realidad sí es posible deducir todo el resto a partir de 2 dañadores. Dice así, Bekuleu, Kishadit Bor Benayu, perdón, Amar Rabba, dijo Rabba, Bekuleu Kishadit Bor Benayu. Y en referencia a todos los dañadores mencionados en la Mishnah, si pusieras al pozo entre ellos, es decir, si solo estuvieran escrito en la Torah uno de ellos y el pozo, Atiakuleu Bema Azad Levar Mikeren. Se podría deducir todos los demás a partir de la característica que ese uno y el pozo tienen en común,
a excepción del cuerno. Mishum de Ika le miprach. ¿Por qué? Porque se podría objetar lo siguiente. Malekulaehu sheken muadin mitgilatan. ¿Cómo puedes comparar el cuerno con todos los demás dañadores, sabiendo que los otros, a diferencia de este, sí son propensos a dañar desde un principio? Es decir, desde el momento en el que cavo el pozo ya puede causar un daño. Bien. Y quizá es por esa característica que sus daños se deban resarcir económicamente. La cámara continúa su análisis. Ulman de Amar. Y para aquel punto de vista que dice Aderraba, Keren, Adifa, Shekabanatore Azik. Sin embargo, quien sostiene que contrariamente el cuerno es más grave que el resto de dañadores, porque pues su intención es dañar. Así que cuando el toro cornea, lo hace porque quiere hacer daño. Afilu Keren Nami Atia. Entonces, incluso el cuerno se podría deducir del pozo y de otro dañador solo. O sea, con dos solos yo también podría haber deducido el cuerno. Ela, Lemair Geta, Geta Binhu Rahamana. Entonces, ¿para qué los escribió todos la Torah? Le Ilhotehen, para enseñarnos sus leyes particulares. Keren Lejalek Ben Tama Le Moada. El cuerno para distinguir entre el toro que es manso y el que es violento. Shen Regel, el diente y la pierna, las patas, le potran Bereshuta Rabin, para excluirlos, para eximir a los dueños si el daño se hizo en el dominio público. Bor, el pozo, liftor bo, etakelim, para excluir el que causa un daño a un objeto a través del pozo. La viuda, y según la viuda de Mejayev, al niskekelim bebor. Y según la viuda que opina que también tiene que pagar por los daños que se causan a un utensilio que cae dentro de un pozo. Entonces, ¿para qué fue enseñado? Liftor bo, eta adam, para eximir con él a su dueño por el hombre que muera a causa de él. Adam le jaibó bearba de barim. El hombre para imponerle la obligación de pagar las 4 indemnizaciones que dijimos antes: el dolor, la curación, la incapacidad laboral y la vergüenza. Esh, el fuego, liftor bo, eta tamun. Es decir, para eximir al que lo enciende por lo que haya quemado estando cubierto, oculto. Ule la viuda de Mejayev al Nisketa Tamun Beish. Y según la viuda que opina que también se debe pagar por los daños de lo que estaba cubierto en caso del fuego, la tuya Mai, ¿qué es lo que viene a incluir la Torá al escribirlo? La tuya leja que niro vesirseja abanab. Viene a incluir, dentro de los casos en los que tienen que pagar por los daños producidos por el fuego, el caso de un fuego que rozó el campo labrado de otro y lo arruinó, o el de un fuego que chamuscó piedras de su prójimo. Pues dado que el fuego no suele causar daños en la tierra o en las piedras, se podría haber argumentado que quien hubiese encendido el fuego debería estar exento de pago. Para enseñarnos que no es así, la Torah también escribió el fuego como una de las categorías principales del daño. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy. Que tengamos una excelente noche. Gracias por estar ahí. Hizku Beimso.